Hola estudiantes, les habla su tutor Belsasar Cuadros Maya y vamos a ver unos conceptos que tienen que ver con nuestra asignatura que estamos desarrollando en este semestre denominada gestión de costos. El concepto que vamos a estudiar es el concepto de unidad equivalente en la producción. Recuerden que estamos en esta oportunidad mirando costos por procesos. Entonces, para entender este concepto, nada mejor que un ejemplo numérico. Resulta que en pantalla están viendo ustedes el concepto de unidad equivalente de la producción. Y pues la definición, como lo pueden observar allí, es que esa unidad equivalente de producción es la medida que se utiliza para expresar las unidades terminadas y en proceso. Pero ese concepto es difícil de entender si no vemos una explicación con números. Entonces, para eso vamos a analizar este ejemplo que tenemos acá. Observen que en el ejemplo nos dicen, hay una empresa que aplica costos por proceso y esta empresa tiene 600 unidades en el inventario final de productos en proceso, 600 unidades. Y se presenta un grado de terminación del 80%. Entonces uno dice, bueno, tiene 600 unidades, pero no están totalmente terminadas. ¿Cómo saber a cuánto equivalen esas 600 unidades? Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a empezar a determinar cuántas unidades tiene la empresa completamente terminadas. Y miren que en el ejemplo estamos diciendo que realmente terminadas no hay ninguna, tenemos terminadas 0. Pero cuando venimos y decimos cuántas unidades en proceso hay, encontramos que las unidades en proceso son 600 unidades. Obviamente, nos tenemos que preguntar también el grado de terminación que tienen esas unidades que quedaron. Y el ejercicio nos dice que es del 80%. Pensemos en esto. Si tuviéramos unidades terminadas, entonces nos tendríamos que preocupar por averiguar qué grado de incorporación de cada uno de los elementos del costo tendrían esas unidades que están totalmente terminadas. Y la respuesta sería que es el 100%, porque claro, si están totalmente terminadas es porque ya recibieron el 100% de la materia prima, el 100% del producto en proceso, perdón, de la mano de obra directa y el 100% de los costos indirectos de fabricación. Pero en el ejemplo estamos diciendo que quedamos con 0 unidades, o sea que al calcular ese grado de terminación del 100% a 0 unidades, pues vamos a encontrar que tenemos 0 unidades terminadas. Caso contrario sucede con las unidades que nos quedaron en proceso. Miren que el ejercicio nos dice que nos quedaron 600 unidades, pero con un grado de terminación del 80%. Entonces, cuando yo le aplico ese grado de terminación a esas 600 unidades, lo que hago es que multiplico las 600 unidades por el porcentaje de terminación que tienen. Yo sé que 600 por el 80% me da 480 unidades equivalentes. Cuando yo vengo y totalizo entonces cuántas unidades tengo, entonces voy a decir lo siguiente: es verdad que terminamos con 600 unidades, pero esas unidades no están totalmente terminadas. En otras palabras, esas 600 unidades que tienen un grado de terminación del 80% equivalen a 480 unidades terminadas. Por eso, entonces, con este ejemplo numérico es más fácil entender el concepto de unidad equivalente de la producción, cuando decimos que es una medida que se utiliza para expresar las unidades terminadas y en proceso. Volvemos a repetir, entonces, en este ejercicio obtenemos que 600 unidades que no están completamente terminadas, que tienen un grado de terminación del 80%, equivalen a 480 unidades terminadas porque su grado de terminación es del 80%. Veamos otro ejemplo. Observen que en esta ocasión la empresa en la que estamos trabajando, que es una empresa que aplica costos por proceso, dice el ejercicio, inició el mes anterior 500 unidades, de las cuales alcanzó a terminar 400 unidades, pero 100 unidades quedaron sin terminar. Solamente que el ingeniero de producción nos comunica al departamento de costos de producción, nos comunica que las 100 unidades restantes que quedaron tienen un grado de terminación del 50%. Así las cosas, entonces yo necesito preguntarme a cuánto equivalen esas 400 unidades terminadas más esas 100 unidades que quedaron
empezadas, que quedaron sin terminar. Entonces para eso yo tengo que venir y definir el tipo de unidades que tengo. Dijimos que tenemos unas terminadas, tenemos otras en proceso. De esas unidades terminadas tenemos físicas, 400 unidades totalmente terminadas. En proceso estamos diciendo que nos quedaron 100 sin terminar, eso nos da un total de 500 unidades. Ahora, ¿qué grado de terminación tienen? Entonces, obviamente, nosotros sabemos que las que quedaron completamente terminadas recibieron el 100% de la materia prima, así como el 100% de la mano de obra directa y el 100% de los costos indirectos de fabricación. Entonces diremos que el subgrado de terminación es del 100%. ¿A cuántas unidades equivalentes nos estaríamos refiriendo? Entonces decimos, pues las terminadas serán 400 unidades por su grado de terminación, es decir, por el 100%, obviamente me va a dar las mismas 400 unidades. En otras palabras, 400 unidades físicas terminadas totalmente equivalen a 400 unidades equivalentes. En cambio, las que quedaron en proceso, el ejercicio nos dice que el ingeniero de producción nos comunicó que tienen un grado de terminación del 50%, entonces multiplicamos 100 unidades físicas por su grado de terminación, es decir, por el 50%, y me da 50 unidades. Claro, cuando vengo y hago la sumatoria, entonces encuentro que mis unidades equivalentes no son 500, sino que son 450. Entonces la respuesta es esa. Cuando mi inventario final, en este ejemplo, quedó con 500 unidades, de las cuales 400 estaban totalmente terminadas y 100 quedaron con un grado de terminación del 50%, esas 500 unidades son equivalentes, es decir, es como si fueran 450 unidades totalmente terminadas. Muy bien, ahí tenemos entonces una segunda situación donde podemos entender un poco mejor el concepto de unidad equivalente de la producción. Analicemos ahora un tercer ejemplo sobre el concepto de unidad equivalente de la producción. Este ejemplo es muy similar al anterior, al segundo, pero tiene una diferencia sustancial. Observen el enunciado, dice, la empresa inició en el mes pasado 500 unidades, terminó 400 y las 100 restantes tienen un grado de terminación del 50%. Pero observen este detalle, dice, si la empresa incorpora la materia prima cuando se inicia la producción, y los costos de conversión se aplican uniformemente con la producción, las unidades equivalentes se tienen que expresar por elemento del costo. Entonces aquí hay varios asuntos, varios conceptos que tenemos que entender antes de desarrollar el ejercicio. Lo primero es que me están hablando de costos de conversión. ¿Qué son los costos de conversión? Recordemos que en el vídeo anterior, cuando estábamos explicando conceptos básicos que tienen que ver con gestión de costos, aprendimos o recordamos que los tres elementos que componen el costo, pues sabemos que son la materia prima, la mano de obra directa y los IF. Resulta que a los dos primeros, cuando se toman esos dos primeros, se les conoce como el costo primo, es decir, la sumatoria de la materia prima más la mano de obra directa se le conocería como el costo primo. Pero si en vez de tomar esos dos primeros, tomamos los dos últimos, es decir, la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, entonces lo que me están diciendo aquí ya es que nos estamos refiriendo a los costos de conversión, es decir, el costo en el que se tiene que incurrir para convertir la materia prima en un producto terminado. Entonces, lo primero es eso, recordar que costos de conversión es la sumatoria de la mano de obra directa y los IF. En segundo lugar, observen que en el enunciado se aclara que la empresa incorpora la materia prima cuando se inicia la producción. Es normal en muchas empresas que sucede de esa manera. Por ejemplo, puede ser que en una empresa de zapatos, cuando empieza el proceso productivo, de una vez a los obreros le entreguen el material con el que se van a hacer los zapatos, es decir, el cuero y las suelas. Se le entrega en el inicio de la producción. Pero ¿qué sucede a medida que pasa el tiempo y se van transformando esos materiales, esa materia prima, es decir, ese cuero y esas suelas, se van convirtiendo en un par de zapatos? Entonces lo que está pasando es que a ese producto que todavía no se ha terminado se le empiezan a incorporar otros costos, como por ejemplo la mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En otras palabras, se le van incorporando los costos de conversión.
el ejercicio dice que se incorporan de manera uniforme. En otras palabras, si tenemos, por ejemplo, la línea del tiempo, vamos a dibujarla acá, tenemos la línea del tiempo, entonces lo que estamos afirmando es que en este punto, al inicio del proceso de la producción, se entrega todo el material que se requiere, toda la materia prima, y a medida que va avanzando el proceso productivo, dice el ejercicio, se le va incorporando los otros dos costos que componen el costo total, es decir, los costos de conversión, es decir, la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, que también se conocen como SIF. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede si esa es la situación? Bueno, vamos a mirar entonces cuántas unidades tenemos nosotros y encontramos lo siguiente. En el ejercicio me dicen, mire, el mes pasado se iniciaron 500 unidades, ¿sí? De las cuales tenemos unas terminadas y también tenemos unas que quedaron en proceso. ¿Cuántas quedaron terminadas? Nos dicen que 400 se terminaron y en proceso quedaron 100 unidades. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cuál es el grado de terminación que tienen las unidades que están completamente terminadas? Pues tendrá que ser el 100%, porque es que ya se terminaron, es decir, ya recibieron la totalidad de materia prima, de mano de obra directa y de SIF. No hay que agregarles nada más, están ya terminadas. Entonces, cuando yo vengo y digo las 400 unidades por el 100%, ¿a cuánto equivalen? Tendrán que equivaler a 400. Pero observen el detalle, que como en el ejercicio nos dijeron que la empresa incorpora la materia prima en un momento y los costos de conversión en otro momento, entonces yo ya no puedo hacer este cálculo como lo hacía anteriormente, sino que lo que tengo que hacer es determinar el grado de terminación, pero por elemento del costo. Entonces yo tendría que separar los elementos del costo. En este caso voy a separar la materia prima de los costos de conversión, del costo de conversión. Entonces así digo, ¿cuánta materia prima ya recibieron las 400 unidades que están completamente terminadas? Pues el 100%, o sea que en cuanto a materia prima solamente, esas 400 unidades terminadas equivalen a 400 unidades equivalentes solo en cuanto a materia prima. Lo mismo diríamos en cuanto a costos de conversión. No pasa así con las que me quedaron en proceso. ¿Por qué? Porque resulta que estamos diciendo que quedaron al 50%, pero el detalle es que el ejercicio me dice que esas 100 unidades recibieron la totalidad de la materia prima al principio, al inicio del proceso productivo. O sea que en cuanto a materia prima ya recibieron toda la materia prima, no van a recibir más materia prima. O sea que aunque me hayan quedado con un 50% de grado de terminación, ese 50% se refiere solo a los costos de conversión. La materia prima sí está al 100%. Entonces yo digo, en cuanto a materia prima, esas unidades que quedaron en proceso equivalen a 100 unidades equivalentes. ¿Por qué? Porque no van a recibir más materia prima. En cambio, en cuanto a costos de conversión, es decir, en cuanto a mano de obra directa y en cuanto a SIF, esas unidades que están en proceso sí van a recibir más mano de obra y más SIF. ¿Cuánto más van a recibir? Bueno, el ejercicio me dice que van a recibir un 50% más. Entonces decimos que en cuanto a costos de conversión, estas 100 unidades equivalen a 50 unidades. ¿De dónde sale esto? De tomar estas 100 unidades y aplicarles el grado de determinación que tienen en cuanto a costos de conversión. En resumen, podemos decir que el total de las unidades, que físicas fueron 500, van a equivaler en cuanto a materia prima a 500 unidades. En cambio, en cuanto a costos de conversión, van a equivaler a 450 unidades solamente. Muy bien, finalmente vemos un ejemplo donde asociamos este análisis del concepto de unidad equivalente con valores relacionados con el consumo de materia prima, de mano de obra directa y de costos indirectos. Como pueden ver en la pantalla tenemos el siguiente ejemplo. Estamos en una empresa donde solamente hay un único proceso y hay un inventario final. Entonces dice el ejercicio, dice la empresa no presenta inventario inicial de producto en proceso al inicio del periodo, o sea, no tenían nada sin terminar ni terminado, no había absolutamente nada en el inventario de producto en proceso. Dice, las materias primas se incorporan al inicio del proceso, es decir, cuando se inicia el proceso productivo se entregan todas las materias primas necesarias y
la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se aplican uniformemente a lo largo del proceso. Y al terminar los productos se trasladan a la bodega de producto terminado. Esto es como la normalidad pues en esta empresa. Nos siguen diciendo, durante el primer mes se iniciaron 16.000 unidades, de las cuales se terminaron 12.000 y el resto quedó con un grado de terminación del 50% y nos mencionan unos costos. Bien, nos dicen en cuanto a materias primas fueron 2.880.000, mano de obra directa fueron 2.040.000 y los CIF, los costos indirectos, valieron 1.320.000. Esos dineros fueron los que se invirtieron en la producción de esas unidades, que como el ejercicio dice, unas se terminaron totalmente y otras quedaron sin terminar, quedaron en el inventario final de producto en proceso. Antes de hacer el análisis del grado de terminación, vamos a mirar, si no tuviéramos el concepto de unidad equivalente, el problema al que nos tendríamos que enfrentar. Para entenderlo, vamos a mirar cómo sería el proceso de contabilización. En primer lugar, entonces, empezamos con el registro contable en el libro diario del consumo de materias primas. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Tendremos entonces que registrar estos 2.880.000 en un débito a la cuenta de costos que se llama consumos de materia prima. ¿Dónde se encontraba la materia prima antes de ser consumida? Obviamente se encontraba en el inventario de materia prima. Entonces de allí es de donde lo vamos a retirar. Entonces le vamos a hacer un crédito a los 2.880.000. En este momento hemos registrado el consumo de estas materias primas. Luego dice que se presenta el consumo de mano de obra directa por 2.040.000. Vamos a registrarlo. Entonces a una cuenta de costos que se llama consumos de mano de obra directa le vamos a hacer el débito que nos indican allí, 2.040.000, y la contrapartida pues será una cuenta por pagar. Nosotros cuando incurrimos en nómina se la quedamos debiendo a los trabajadores y después se les cancela desde bancos. Pero en este caso solamente vamos a causar la nómina de una forma simple, sencilla. Ahí quedó pues el registro en el libro diario. Y finalmente nos dicen que tenemos que hacer el registro de los CIF, de los costos indirectos de fabricación. ¿Cómo se registra? Otra vez en una cuenta de costos, cuya subcuenta es consumos de CIF, le vamos a hacer el registro del 1.320.000 en el débito y la contrapartida, es decir, el crédito de 1.320.000 será una cuenta por pagar. Ahí tenemos entonces el registro de los consumos de los tres elementos del costo. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros nos enseñaron que cuando se termina el proceso productivo, o más bien la vigencia en la que estamos parados, sea un mes o el periodo que decida la empresa, tenemos que hacer el denominado cierre de las cuentas de costos. ¿En qué consiste el cierre de las cuentas de costos? Recordemos que estas cuentas de costos las cerramos cuando acreditamos su valor para que esa cuenta quede en cero. Empecemos primero identificando cuáles son las cuentas de costos. Bueno, todas las que hemos nombrado aquí como costo. Y tenemos una que es costo de consumo de materia prima, otra que se llama costos de mano de obra directa y otra que se llama costos consumos de CIF. Entonces al hacer el cierre, pues yo tendré que acreditar, ya que en el libro diario habíamos hecho unos débitos, tendré que acreditar las mismas cuentas. Entonces hagamos eso, acreditemos la cuenta costos de materia prima, aquí teníamos un débito, aquí la estoy acreditando para que la misma quede en cero. Luego procedemos con la cuenta costos consumos de mano de obra directa. Aquí teníamos un débito de 2.040.000, pues entonces vamos a hacerle el crédito de 2.040.000. Y finalmente tenemos el cierre de costos consumos de CIF, a la que le habíamos hecho un débito de 1.320.000, aquí la acreditamos en 1.320.000. Y todos recordamos que nos enseñaron, cuando estábamos iniciando el tema de costos, que estas cuentas de costos se cierran contra el inventario de producto en proceso. Entonces, claro, yo vengo y sumo estas tres partidas, eso me da 6.240.000, ese es el débito que yo tengo que hacer acá, 6.240.000. Observen que en el ejercicio me dicen que al terminar los productos, es decir, cuando quedan completamente terminados, se trasladan del inventario de producto en proceso al inventario de producto terminado. O sea que tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que hacer un débito a la cuenta de inventario de producto en proceso y el crédito a la cuenta de producto terminado. Pero ¿cuál es el detalle? Que en este momento desconocemos cuánto fue lo que realmente se terminó al 100%. Por eso se hace necesario realizar el cálculo de las unidades equivalentes.
Antes de hacer ese cálculo de las unidades equivalentes, hagamos los registros en el libro mayor, es decir, traslademos del diario al mayor. Entonces, para eso vamos a necesitar las denominadas cuentas mayores y en ellas vamos a trasladar lo que ya habíamos hecho en el libro diario. Por ejemplo, aquí tenemos las cuentas de costos, aquí tenemos la cuenta de inventario de producto terminado, cuentas por pagar, inventario de materia prima y también vamos a necesitar vamos a ver si nos alcanzan las cuentas, comencemos. Entonces tenemos acá un débito de 2.880.000, vamos a hacer eso, 2.880.000 al costo consumo de materia prima. Dice que la contrapartida es un crédito a la cuenta inventario de la materia prima, que era donde estaba la materia prima antes de consumirse. Ahí acabamos de trasladar la primera transacción al libro mayor. Sigamos con la segunda. Entonces dice, a la cuenta costo consumo de mano de obra directa le vamos a dar los 2.040.000 que dice el diario, y la contrapartida es una cuenta del pasivo que se llama cuentas por pagar. Luego viene el consumo de CIF por 1.320.000 y dice que a la cuenta por pagar hacemos el crédito que está allí, 1.320.000. Luego aparecen los cierres de las cuentas de costos. Entonces dice, vamos a hacer un crédito de 2.880.000 al consumo de materia prima. Vamos a hacer un crédito de 2.040.000 al consumo de mano de obra directa y vamos a hacer un crédito de 1.320.000 al consumo de CIF. Dice acá en el diario que nosotros debitamos 6.240.000 a la cuenta inventario de producto en proceso. Hasta ahí es donde vamos. Pero, ¿qué es lo que sucede? A ver, perdón, acá esta cuenta quedó errada, nos equivocamos, esta no es producto terminado, sino que es de la materia prima, consumo de materia prima, y me disculpan el error. Muy bien, luego que tenemos este así, entonces nos preguntamos, ¿cuánto voy a trasladar del inventario de producto en proceso al inventario de producto terminado? Miren que ese es el registro que todavía no hemos hecho en el diario y que por lo tanto también desconocemos en el libro mayor. Cuando revisamos las cuentas encontramos que la cuenta de costos tiene débitos y créditos iguales, o sea que está en cero, está saldada. Lo mismo pasa con la cuenta de costos mano de obra directa y costos CIF. El inventario de materia prima se me ha rebajado, las cuentas por pagar se me han incrementado, el inventario de producto en proceso está en 6.240.000, pero miren que hay 12.000 unidades que sí se terminaron y al terminarse se tuvieron que haber ido al inventario de producto terminado. Salir del producto en proceso e irse al inventario de producto terminado. Y eso es lo que no sabemos hacer hasta el momento. Para eso entonces vamos a utilizar el denominado informe del costo de la producción, en el cual vamos a hacer uso del concepto de unidad equivalente. Entonces, para elaborar el informe de costos de producción, les he preparado una plantilla en Excel, la tenemos acá, donde vamos a aprender cómo se elabora ese informe de costo de la producción. Primero miremos la definición de ese informe del costo de la producción. Dice, es el resumen de las actividades de la producción y se debe preparar para cada proceso, incluyendo las unidades físicas y equivalentes que transitan por el proceso. Además, es la fuente para los registros contables de fin de mes. Entonces, aquí tenemos en este momento en pantalla un informe del costo de la producción. Observen que tiene varias características. En primer lugar, tenemos esta columna, que es donde vamos a registrar las unidades físicas. Y luego contamos con unas columnas adicionales donde determinaremos las unidades equivalentes, para después ir asociándole los costos. Vamos a empezar primero determinando cuáles son las unidades que vamos a costear. ¿Cuáles son las unidades que vamos a costear? Pues las que teníamos al inicio del proceso, más las que hayamos empezado durante el periodo. En el ejercicio, observen ustedes que nos inicia el ejercicio diciendo que la empresa no tiene inventario inicial de producto en proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio del periodo teníamos 0 unidades, entonces aquí vamos a colocar 0 unidades. Luego seguimos leyendo el ejercicio, dice que durante el primer mes se iniciaron 16.000 unidades, entonces a esas unidades que yo tenía antes de que empezara el periodo, le sumaré las unidades que empecé durante el periodo, entonces digo 0 más 16.000 es igual a 16.000. Esta primera cifra
la vamos a utilizar como cifra de control. Enseguida vamos a ver la forma de realizarlo. Aquí ya hemos determinado entonces que mis unidades a costear son 16.000. Ahora, ¿cómo quedan costeadas estas unidades? Es decir, ¿qué pasó con esas 16.000 unidades? Entonces la respuesta es, bueno, de esas 16.000 unidades hubo unas que se terminaron completamente y hubo otras que quedaron en proceso, que no se alcanzaron a terminar. El ejercicio me dice que las que se terminaron completamente fueron 12.000 unidades, las colocamos acá. Y el ejercicio también me dice que el resto de unidades que fueron no se terminaron quedaron con un grado de terminación del 50%. Así las cosas, el resto de unidades quiere decir que es la diferencia entre 16.000 y 12.000, es decir, 4.000 unidades. Cuando totalizó esta cifra, estas dos cifras, entonces me dice que las unidades costeadas son 16.000 unidades. Entonces aquí tenemos nuestra segunda cifra de control. ¿Cómo así que cifra de control? Quiere decir que yo tengo que asegurarme que el total de las unidades que voy a costear sean exactamente iguales a las unidades costeadas, porque de lo contrario estaríamos cometiendo un error. Entonces aquí tengo que mi primera cifra de control me cuadró, llegué a las mismas 16.000 unidades. Ahora yo me pregunto, estas unidades costeadas, ¿a cuántas unidades equivalentes, valga la redundancia, equivalen? Entonces tendremos que hacerlo por cada uno de los costos, de los elementos del costo. Miren que en el ejercicio me hablan de que la materia prima se incorpora al inicio, ¿sí? Y que la mano de obra y los CIF, es decir, los costos de conversión, se incorporan o se aplican uniformemente a lo largo del periodo. Así las cosas, entonces, como me están separando el primer elemento del costo de los elementos 2 y 3, voy a hacer esa separación también aquí en el cálculo de las unidades equivalentes. Entonces yo me pregunto, bueno, en cuanto a materia prima, ¿qué grado de incorporación han recibido estas unidades totalmente terminadas de materia prima? El ejercicio me dice que se les incorpora toda la materia prima al inicio del periodo. Y si ellas ya están totalmente terminadas, quiere decir que ya recibieron la totalidad de la materia prima. En otras palabras, recibieron el 100% de materia prima. Entonces la respuesta es que en cuanto a materia prima, estas 12.000 unidades terminadas son equivalentes a 12.000 unidades, pero solamente en cuanto a materia prima. Hagamos el análisis en cuanto a costos de conversión. Me pregunto, estas 12.000 unidades que están costeadas, en cuanto a costos de conversión, es decir, en cuanto a mano de obra directa y CIF, ¿a cuántas unidades equivalen? Entonces la respuesta es bien. Si están totalmente terminadas es porque ya recibieron toda la mano de obra directa y todos los costos indirectos. O sea que en cuanto a costos de conversión tienen un 100% de incorporación, es decir, son 12.000 unidades. Es muy diferente cuando hacemos el análisis para las unidades que quedan en proceso. En el ejercicio me dicen que el resto, es decir, las 4.000 unidades restantes, quedaron con un grado de terminación del 50%. Pero pasa lo siguiente, el mismo ejercicio dice que esas mismas 4.000 unidades recibieron la totalidad de la materia prima al inicio del proceso productivo. Entonces, aunque no hayan estado terminadas completamente, ellas sí recibieron la totalidad de la materia prima. Quiere decir que en cuanto a materia prima, estas 4.000 unidades recibieron el 100% de esa materia prima, o sea que me equivalen a 4.000 unidades. En cambio, en cuanto a costos de conversión, no es así. El ejercicio dice que los costos de conversión, es decir, la mano de obra directa más los CIF, se incorporan uniformemente a lo largo del periodo. Entonces, como quedaron con un grado de terminación del 50%, yo digo, ¿cuánto es el 50% de 4.000? Pues son 4.000 por el 50%, es decir, 2.000 unidades. Luego procedo a hacer la sumatoria total de cada una de estas unidades equivalentes y encuentro este detalle. Que las unidades costeadas, que fueron 16.000, en cuanto a materia prima, sí, me equivalen a 16.000, pero en cuanto a costos de conversión, solamente me equivalen a 14.000 unidades y ya acabamos de ver la razón. A continuación, vamos a asociarle a estas unidades equivalentes los costos que se incorporaron en el proceso productivo durante el mes. Nosotros ya sabemos que son estos valores de acá. Recuerden ustedes que
tenemos una columna para cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la columna de la materia prima, yo voy a preguntarme a las unidades que estaban en proceso en enero 1, yo cuánto les había incorporado, pero en valor, ya en pesos. Ya la respuesta es 0 pesos. ¿Y por qué? Porque es que no había nada al inicio del periodo, ¿sí? En cambio, a las unidades que se empezaron, ¿cuánto le incorporamos? Aquí el ejercicio me dice que se le incorporaron 2.880.000. O sea que los costos a asignar a estas 16.000 unidades equivalentes en cuanto a materia prima es la sumatoria de este 0 más 2.880.000, es decir, 2.880.000. Veamos entonces en cuanto a los costos de conversión. ¿Cuánto se le había incorporado a las unidades que venían el 1 de enero? La respuesta es 0 porque es que no había nada. En cambio, ¿cuánto se le había incorporado a estas mismas unidades, a estas 14.000 unidades equivalentes durante el periodo? La respuesta es 3.360.000. ¿De dónde salen estos 3.360.000? De la sumatoria de los costos de conversión, es decir, de la mano de obra directa más los costos indirectos. Si yo sumo 2.040 más 1.320, eso me va a dar 3.360.000. En conclusión, yo puedo afirmar que en cuanto a costos de conversión, es decir, mano de obra directa más IF, yo le incorporé 3.360.000. Yo puedo totalizar aquí de manera horizontal, entonces puedo decir que a las unidades que venían en proceso le he incorporado 0 pesos, ya explicamos ampliamente por qué. En cambio a las unidades empezadas le he incorporado 6.240.000, que es la sumatoria de la mano de obra directa, los CIF y la materia prima. Cuando miramos acá, entonces vemos que también tenemos la misma cifra, 6.240.000. Esta que estoy señalando acá va a ser mi segunda cifra de control, la voy a colocar en amarillo para que observemos la importancia que tiene. Recuerden que les había dicho que nuestra primera cifra de control era en cuanto a las unidades. Coloquemos acá el fondo amarillo para que las diferenciemos. Esto es lo que tenemos que estar muy pendientes, que esta sí me cuadre, y asimismo este valor 6.240.000 también me va a servir de referencia. ¿Por qué? Porque el paso siguiente es determinar los costos asignados. ¿Cómo se determinan los costos asignados? Primero, tengo que determinar el costo unitario por cada uno de los elementos del costo. Por ejemplo, recuerden ustedes que tenemos esta columna para determinar la materia prima. Entonces, si yo tomo los costos a asignar y los divido entre el número de unidades equivalentes, es decir, entre 16.000, estos 16.000 son estos mismos de acá. Entonces, si yo divido estos 2.880.000 entre estos 16.000, el resultado es que voy a obtener un costo por unidad equivalente de 180 pesos, pero en cuanto a materia prima. Observen ustedes que estoy dividiendo los 2.880.000 entre 16.000, ahí coloqué la fórmula. Entonces, cada unidad ha recibido 180 pesos de materia prima solamente. En cambio, en cuanto a costos de conversión, hago lo mismo, tomo estos 3.360.000 y los voy a dividir entre estos 14.000. Vamos a colocarle acá esa cifra, 14.000, y vamos a encontrar que esto nos da 240. Estos 240, ¿de dónde salen? De dividir los 3.360.000 entre el número de unidades equivalentes, que en este caso son 14.000. Muy bien, entonces encontramos que finalmente toda la producción del mes ha recibido un costo unitario equivalente de 420 pesos, que es la sumatoria de los 180 más los 240. Cuando ya tengo esto así, entonces procedo a definir cuánto vale mi inventario terminado y cuánto vale mi inventario que quedó en proceso. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Yo vengo y digo, los costos asignados los voy a determinar de la siguiente manera. Primero, voy a tomar estos 180 pesos que determiné, que era el costo unitario de la materia prima, y lo voy a multiplicar por el número de unidades que en cuanto a materia prima yo terminé totalmente, 12.000 unidades. Entonces, si yo multiplico 12.000 por 180, eso me va a dar 2.160.000. ¿Cómo se interpreta eso? Sencillo. Lo que estamos diciendo ahí es que las 12.000 unidades que terminé totalmente
En cuanto a materia prima, recibieron 2.160.000. Asimismo podría decir, bueno, entonces, ¿cuánto recibieron en cuanto a materia prima las unidades que no se alcanzaron a terminar? Sencillo, la respuesta es que tendré que tomar las unidades equivalentes que quedaron en proceso, 4.000, y a cada una de ellas le voy a aplicar 180 pesos de materia prima. ¿Y cuál es el resultado? 720.000. Es decir, la multiplicación de 4.000 por 180. Eso quiere decir que a todos los productos terminados les incorporé 2.160.000, mientras que al inventario que me quedó sin terminar les incorporé 720.000. Cuando hago la sumatoria de estas dos cifras, encuentro entonces que la materia prima incorporada vale 2.880.000. Miren que esta cifra tiene que ser idéntica a esta otra cifra que tenemos acá, o sea que aquí también tenemos una especie de control. Y lo mismo vamos a hacer en cuanto a los costos de conversión. Yo me pregunto, a las unidades que están completamente terminadas, ¿yo cuánto en dinero de costos de conversión le voy a asignar? Entonces la respuesta es, tomas las unidades que terminaste completamente, 12.000 unidades, y a cada una de ellas le vas a endosar 240 pesos a título de costos de conversión, es decir, multiplico 12.000 por 240, eso me da 2.880.000. 12.000 por 240 me da 2.880.000. Y eso fue lo que a título de costos de conversión yo le incorporé a todas las unidades que terminé, es decir, a las 12.000 unidades que sí se terminaron. ¿Y cuánto le incorporé yo a las que no se terminaron? Entonces tomo las unidades equivalentes del inventario que me quedó en proceso, en este caso 2.000 unidades, y lo multiplico por el costo unitario equivalente, por 240. Esto me da 480.000. Miren que estoy multiplicando 2.000 por 240.000. Cuando totalizo acá, entonces encuentro que la sumatoria de estas dos partidas me da 3.360.000, es decir, exactamente esta misma cifra. Eso me va indicando a mí que estoy haciendo bien los cálculos. Luego venimos y procedemos a sumar de forma horizontal. Encuentro entonces que estas dos partidas, 260 más 280, me dan 5.040.000 y las otras dos partidas me dan 1.200.000. Cuando totalizo, encuentro que los costos asignados totales fueron de 6.240.000 y observen que estos 6.240.000 son exactamente iguales a estos de acá y aquí obtuve mi segunda cifra de control. Ahora viene la pregunta, ¿cuál fue el propósito de hacer todo este esquema? La respuesta es la siguiente, el propósito es concentrarnos en estas dos cifras, ¿sí? Y miren la razón, vamos a ponerle acá color a esta cifra, vamos a ponerle este color, ¿sí? A toda esta fila, y miren lo siguiente, estos 5.040.000, que es la sumatoria de estos dos cifras que corresponden a materia prima y a costos de conversión, perdón, es el total del valor, es el valor total de las unidades que fueron totalmente terminadas, es decir, lo que yo terminé en mi proceso y lo llevé a la vitrina que lo vendieran. Mejor dicho, es lo que yo voy a trasladar del inventario de producto en proceso a producto terminado. Mientras que la segunda fila, observen esta otra, vamos a colocarle otro colorcito, esto es el valor de las unidades que me quedaron sin terminar, 1.200.000. En otras palabras, lo que acabamos de hacer es encontrar la cifra o las cifras que yo tengo que trasladar del inventario de producto en proceso y llevárnoslas para el inventario de producto terminado. En otras palabras, cuando vinimos acá al libro diario y nos preguntábamos cómo vamos a encontrar esa cifra, ya lo acabamos de hacer. Estos 5.040.000 yo los voy a retirar de acá del inventario de producto en proceso y me los voy a llevar para el inventario de producto terminado. Así las cosas, ya puedo proceder a trasladar estos valores al libro mayor. Entonces hago lo siguiente, este crédito de 5.040.000 lo ubico aquí, ¿sí? Perdón, acá, en la cuenta mayor inventario de producto en proceso, 5.040.000, y encuentro que si tomo los débitos de esa cuenta y le resto los créditos, el saldo de mi cuenta es 1.200.000. Miren que este 1.200.000 es igual a este 1.200.000 que tengo acá, que lo obtuve del desarrollo del informe de costos de producción.
ya hice el traslado del crédito, ahora hagamos el traslado del débito. Eso quiere decir que a la cuenta de inventario de producto terminado le hago este débito de 1.040.000. Entonces,